Capítulo 14. Ministerio en los hogares. Este capítulo tiene que ver con la estrategia de la visitación. Cómo realizar la visitación para tener más éxito y poder de alguna manera utilizar la visitación como una estrategia de evangelismo. El propósito de la visitación es consultar, cultivar, convertir y conservar. Nos damos cuenta que es algo integral. Primero, cuando vamos, de alguna manera nos damos cuenta cuáles son las necesidades de esa zona, y cuando llegamos tomamos nota de las necesidades que hay, ya sea en la colonia o los hogares en los que vamos a visitar. En segundo lugar, cultivar. La primera visita puede ser un acercamiento con las personas que de alguna manera prepare una segunda oportunidad para evangelizar. De esa manera, la iglesia se relaciona con su entorno. Las personas de alguna manera se dan cuenta que estamos ahí y empieza a haber una reciprocidad, vamos a llamarle así, de confianza. Número 3, cuando visitamos también podemos convertir, es decir, que podemos presentarles a Cristo como su Salvador. Y en cuarto lugar, el propósito de la visitación es conservar, es decir, que muchas personas que escuchan el Evangelio pueden llegar a ser cristianos en desarrollo y algún día ser cristianos maduros, porque cuando les visitamos les ayudamos a que ellos puedan ser guiados, puedan de alguna manera no perderse. Y en este trabajo de conservar es donde podemos ponerle bajo el cuidado de un hermano mayor. A las personas que visitamos y que de alguna manera nos abrieron la puerta y entramos a compartirles el Evangelio, es bueno asignarles a alguien, a la persona o a la familia que les visite, que ore con ellos, que ore personalmente por cada uno de ellos. Programas de visitación. Podríamos decir que hay varias maneras de hacerlo. Una es con una responsabilidad pastoral, es decir, que en la visitación se ocupa en orar, en consolar, en alentar y ganar para Cristo a las personas, y de alguna manera la visitación trae crecimiento. Aquí es muy importante que en la visitación identifiquemos el hecho de que el pastor no podría hacerlo todo, y que es importante que siempre haya un equipo de visitación. Por ejemplo, el pastor puede adiestrar a los que serán los visitadores sobre temas importantes. Por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es que cuando visiten a una persona no pierdan el rumbo, o sea, que se enfoquen más en consolar, alentarlos, darles una palabra de ánimo, antes que en hablar de cosas, hablar sobre temas que no edifican, y que de alguna manera sean capacitados para hacerlo. Asignación de zonas, ya sea por manzana, por grupos que van a dar algún estudio, que de alguna manera se les asigne una zona para invitar, para evangelizar, o en una zona donde se puedan abrir células o llevar a los interesados a la iglesia. Entonces, de alguna manera debemos asignar trabajos que se van a hacer en la visitación, porque puede haber una gran variedad de oportunidades. También pueden hacerse asignaciones semanales, es decir, asignar hermanos idóneos para la visitación
de enfermos, ya después de que tenemos los datos que vamos a ver ahorita que se deben tomar en una visitación. También se puede hacer la visitación a personas que ya están yendo a la iglesia pero que no han estado ausentes, por ejemplo, los que son simpatizantes que en ocasiones van a la iglesia. Y es importante que cuando se visita siempre se presente como, vaya, en representación de la iglesia a la que pertenece. La visita al menos debe tener en cuenta dos cosas importantes. La primera es la preparación. La preparación para la visita tiene que ver con cuidar su conducta, cuidar su apariencia y cuidar su actitud. Y no olvide que la oración le ayudará a ir con fe. Es muy importante que llevemos la mejor apariencia posible. También una buena actitud, porque las personas nos miran. Si usted va a visitar y en realidad pues no quiere hacerlo, ellos lo notarán. Recuerde que usted tiene un mensaje importante que ofrecer y que la gente necesita. Eso es importante, hermanos, porque a veces no nos presentamos como los portadores del mensaje más valioso de la historia. Usted debe presentarse dignamente como el portador del tesoro maravilloso, del tesoro más maravilloso que hay en este mundo, la salvación. Materiales que debemos llevar, siempre es importante llevar una Biblia o un Nuevo Testamento, literatura para regalar, algún folleto. Si llevamos folletos sobre diferentes temas, quizás podríamos dar el que sea más aplicable. Que lleve información sobre los cultos. Cuando vamos a visitar es importante llevar algún documento, algún folleto que incluya información que incluya la dirección de la iglesia, los horarios de culto. Y también es importante siempre llevar alguna libreta para tomar apuntes. Ahorita en un momento vamos a ver un formato que ayuda a tomar apuntes para una visitación. Número 2, es importante cuando vamos a visitar, cuando vamos a hacer este trabajo de visitación en el evangelismo, es importante conversar con Dios y con la gente. Es decir, que tenemos que platicar con Dios para que Él nos guíe a lo que vamos a hacer, que sea Él en nosotros. Cuando vamos con la gente, debemos ganar la confianza. Salude brevemente, sea cortés, siempre preséntese de dónde va, de qué iglesia les visita, que desea conocer a los vecinos, por ejemplo, para invitarles a la iglesia. Siempre es importante tratar de memorizar los nombres o tomar nota. Cuando usted ya ve a una persona y sabe dónde vive, trate de aprender los nombres. A las personas les gusta que se les llame por su nombre. Muestre interés en toda la familia, muestre interés en que ellos, Dios sería de bendición para ellos si ellos se encontraran con Dios y siguieran a Dios. El punto importante que hemos mencionado desde el principio: no discuta ni sea contencioso. Si ellos empiezan a sacar temas que no van con el propósito de la visitación, es mejor pues decir que no tiene la respuesta y pasar a regresar al punto. Tratar de ser corteses y tratar de presentarse. Descubra el estado espiritual. Si son creyentes, si son simpatizantes, si son inconversos, si nunca han escuchado de Cristo. Eso son datos que son importantes para la segunda visitación o para un archivo en la iglesia, para saber
en qué estatus se encuentran los vecinos o las personas que fuimos a visitar. Debemos tratar siempre en una visita de prestar ayuda espiritual, dar palabras de aliento y oración, de manera que las personas puedan entender que usted les ha bendecido de alguna manera. Invítelos a la iglesia. Es muy importante que en la visitación, cuando ya sea la primera o segunda visita y le invite a la iglesia, si la persona acepta, es importante ir por ellos, pasar por ellos. Una persona que usted haya visitado y aunque la haya visto con toda la intención de ir, difícilmente va a llegar por sí sola. Debemos pasar por ellos. Prepare el camino para otra visita. Siempre que se visita, se debe, si es posible, agendar la próxima fecha de visita. Eso es importante y sobre todo cumplir con esa fecha de visita. Este formato o esta tarjeta de registro e informes sobre las visitas de casa en casa, quiero que le pongan especial atención. La evidencia de este capítulo es que ustedes van a hacer 5 tarjetitas de estas. 5 tarjetitas de estas. Esta vez las van a hacer en equipo. Pónganse de acuerdo cómo las van a hacer para que sean todas iguales. Debe incluir el código y lo que significa. Y van a poner ahí igualita como ese formato. Un espacio para el código, un espacio para la dirección, que puede ser la calle y el número, y un espacio para el nombre de la persona. Y tratar de comprender las claves. La C creyente. Es decir, que si visita una casa, va a poner la calle y número, el nombre de la persona si se lo dio, si oraron, es la letra O, si le dejaron literatura de L, si hay enfermedad, van a poner la letra E. Si la persona no está interesado, pues también le van a poner no interesado, NI. Y de esa manera esos informes se conservan, se entregan al pastor de la iglesia y de alguna manera se lleva un registro de las personas que se visitó y pues de alguna manera podemos prepararnos para una segunda visita. Esta es la evidencia de este capítulo. Van a traer, hagan en equipo o pónganse de acuerdo y van a traer estas tarjetas, al menos 5 o 10 de cada uno, para cada uno. Y también de estas del encuentro en el evangelismo, que lleva nombre, fecha, dirección, teléfono, iglesia o religión, cómo se realizó el encuentro, visita, culto, otro, temas de conversación, resultados definidos, comentarios y nombre del obrero. Estas tarjetas son para no cuando van en casa por casa, sino cuando se encuentran a alguien en la calle. Estas tarjetas también se llenan, le ponen nombre, fecha, la dirección, teléfono y de alguna manera para tener la información de esas personas también que ocasionalmente nos encontramos. Estos registros son importantes porque son herramientas para ser utilizadas por la iglesia. Por ejemplo, los resultados de su programa de visitación dependerán en gran manera del uso que se haga de los registros y de los informes. Cuando usted lleva esos informes a la iglesia o al encargado de la misión, esos informes él los podrá utilizar para una segunda visita. Se les debe dar uso, porque si no se les da uso se pierde el trabajo. Usemos los datos como base para la oración. Cuando las personas que recibieron los informes ven que hay una enfermedad en ese lugar, pueden orar objetivamente por esa necesidad.
y como iglesia unida en oración pueden ver la mano de Dios, informar al pastor y decidir cómo se va a actuar según la necesidad. Por ejemplo, si en la tarjeta ustedes ponen que hay alguna necesidad, pues el pastor quizás podría organizar a la iglesia para ver la manera de ayudar. Cuando llevamos los informes, eso inspira a la iglesia. Cuando la iglesia lee los informes, se animan, algunos pueden sentirse desafiados a participar, quizás hasta en una competencia amistosa por salvar almas, o alguien se puede disponer para satisfacer alguna necesidad que hay en ese hogar. Entonces son muy importantes estos informes, y créanme, hermanos, son de mucha bendición para cumplir el propósito de salvar almas. Entonces, este capítulo es el capítulo número 14, ministerio en los hogares, que tiene que ver con la visitación. Entonces, la evidencia es que van a llevar el día sábado 16 de septiembre estas tarjetas de visita de casa. Las diseñan en una hoja de papel o en un cartón. Pueden ser alguna hoja de máquina donde quepan 3, las imprimen, o dos tarjetitas solamente, las imprimen y esas las van a utilizar para levantar un registro de visitación de lo que vamos a hacer el día 16 de septiembre. Dios les bendiga.